Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, ahora después voy a subir las diapositivas, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar ya entonces cambiando, digamos, de eje, ¿sí? Vamos a ingresar ya en otra, como en otra unidad, ¿sí? Como que habría como un primer momento, que fue en 1955, 1975, ¿sí? Sí, 55-75 para la Argentina. Además, nosotros vimos el texto de Hobsbawm, ¿sí? Para una cuestión más mundial. Eh, y acá como que ya arrancaría otro proceso histórico, ¿no? Que tiene que ver con la última dictadura militar. Vamos a trabajar esto entonces con el texto de Romero, ¿sí? Tal vez alguno lo tenga, es un libro que se suele usar, digamos, si tienen hermanos o algo en la facu, generalmente se suele dar en el CBC. Yo igual si no después lo voy a intentar subir. Vamos a trabajar entonces un capítulo de ese libro que se denomina El proceso, ¿sí? Eh, Eso por un lado. Y por el otro lado, del mismo periodo, es decir, sin salir de este periodo, estaría como otra línea que es lo estrictamente económico, ¿sí? Lo estrictamente económico, que de hecho para eso hay otro power. Eh, el texto adentro tiene un subtítulo que habla sobre la economía, obviamente, no me acuerdo, bueno, no importa, está por acá adentro, eh, que obviamente, como yo lo explico con otra diapositiva, directamente esa parte no se lee y no lo explico, ¿sí? Hay algunas preguntas que ustedes tienen para hacer, se supone que con todo lo otra explicación ustedes la podrían resolver, ¿sí? Tengo que ver cómo vamos a trabajar lo económico, porque no es tan simple y ahí lo tengo que pensar, ¿sí? Si lo vamos a hacer ahí capaz con clases en vivo, pero deberían ser unas 4 o 5 clases, sí, unas 4 clases, supongo yo, en vivo para que puedan hacer preguntas, porque ahí grabado me suena como medio complicado. Eh, es lógico que surjan dudas o interrogantes con ese tema en particular, porque es un juego de diapositivas exclusivamente sobre la dictadura y el plan económico que largó. Como tiene cierta complejidad, primero hay directamente un power aparte, y me gustaría que la explicación haya como un ida y vuelta, ¿sí? Hay que ver ahí cómo estamos de tiempo, pero bueno, la idea sería como eso. Entonces trabajar, si se quiere, más lo político, distintos aspectos, trabajarlo en este texto, en este juego de diapositivas, ¿sí? Cuando nos toque lo económico, está en las diapositivas, pero ahí les voy a decir que lo salteamos, y nos metemos en las clases vivo con lo que sería la economía del proceso. Iríamos como en paralelo, ¿no? En los videos explicando esto y en el vivo lo económico, ¿sí? Eh, con lo cual, digamos, obviamente vamos a trabajar de la siguiente manera. Seguramente haya clases más, bueno, sí, capaz esa semana tengan el vivo y además el video, ¿sí? Eh, entiendo que tiene cierta dificultad para ustedes, pero bueno, prefiero avanzar de esa manera, sobre todo porque les va a servir, ¿sí? Eh, desde todo punto de vista, la facultad y también otros aspectos. Eh, entonces, sí, obviamente las clases se van a avisar con tiempo, bueno, eso como venimos haciendo. Eh, nada, bueno, bien. Eh, la clase esta va a durar más o menos 40 minutos, después voy a ver si subo otra de 40 minutos, pero siempre es con relación a este texto ahí, porque la verdad también es que tenemos que avanzar un poquito, ¿sí? Me gustaría avanzar, o alguna de las cuestiones que fueron planteando en lo que pregunté, era, bueno, este tema de que, eh, bueno, muchos les generaba a algunos alumnos como interrogante en relación al año que viene, que no podían ver todo el contenido que sí obviamente hubiésemos visto presencialmente. Entonces, y también eso por un lado, que me interesa bastante. Por otro lado, eh,
Pablo y el padre Daniel ahí, bueno, sugirieron de alguna forma como reforzar lo que es sexto año, lo cual me pareció algo bastante, estoy en acuerdo, digamos. Bueno, esto de poder, en la medida de lo posible, facilitarles más las cosas para el año que viene, ¿sí? Y en cuanto a lo que corresponde entonces a mi materia, tal vez ahí ver de subir 2 videos en lugar de 2 de 1 hora, subir 2 de 40, para que, bueno, nada, poder avanzar un poco más y, digamos, no quedar tan a mitad de camino, ¿sí? La verdad que estamos atrasados, yo ahí capaz si aumentamos un poquito el ritmo, sé que están cansados, pero también es verdad que quedan 2 o 3 meses, ¿sí? Bueno, poder remontar, ahí poder hacer como poder avanzar, ¿sí? Bien, entonces, vamos directamente a lo nuestro, ¿sí? Bueno, el texto se denomina El Proceso, abarca el periodo 1976-83, este texto es solo de Argentina, ¿sí? El autor es Luis Alberto Romero, tal vez alguno incluso tenga el libro en casa, ¿sí? Es de Luis Alberto, está José Luis, que es el padre, en este caso vamos a utilizar el de Luis Alberto, que es el hijo, ¿sí? Y bueno, comenzamos como siempre en Argentina con una cronología, ¿sí? Que tengo un problemita con la barra del Zoom que me molesta bastante. No sé dónde ubicar la barra, bien, perfecto, bien. Con la cronología política, esto es como un agregado, digamos, pero es para que ustedes se ubiquen en tiempo, ¿sí? Una cronología política. Espere que voy a verla ahora porque si no después es un lío y no sé. Bueno, nada. Bien. Entonces. En cuanto a la cronología política, ¿sí? Dios, de la foto, la barra. Ahí va. Cronología política, ¿sí? Abarca el periodo 76-83. Esa es la duración de la última dictadura militar que tuvo la Argentina, ¿sí? Fue desde 1976 hasta el 83, ¿sí? Hablamos, esto fíjense que generalmente en las otras líneas de tiempo lo hacían ustedes, acá lo completo yo, ¿sí? Para que ahí quede un poquito, nada, ya lo tengan resuelto ahí, que hablamos de una dictadura cívico-militar, ¿sí? Cívico porque se hace referencia a la idea de que tuvo participación civil, y obviamente el actor militar, de la corporación militar, ¿sí? En los cargos de gobierno, digamos, en la ocupación de los cargos de gobierno, participaron miembros civiles, ¿sí? Y también miembros o colaboraron, ¿sí? Civiles, y como obviamente también como actor, el actor militar, ¿sí? Ese actor militar que nosotros vimos que inició su accionar, su intervención en lo político, su intervención en lo político interno en 1930, allá lejos, cuando éramos chiquitos, cuando eran más chiquitos en realidad, bueno, y yo también un poco, en el golpe de 1930, con Uriburu, ¿sí? El golpe contra Irigoyen, bueno, acá un nuevo golpe, bueno, después, bueno, vimos el del 55, el golpe del 66, bueno, acá el golpe de 1976 en la cual actúa el actor militar, pero hay una participación civil, que también esto es importante, ¿no? Porque generalmente, incluso en las escuelas, cuando se tocaba el tema, que a veces, de hecho yo en mi colegio secundario este tema no lo tocamos directamente, generalmente cuando se tocaba se hablaba de dictadura militar, ¿no? Como diciendo, bueno, los militares por un lado y la sociedad por otro, ¿no? Como que en realidad el estudio de ese periodo demuestra que no es tan tajante la cosa, es decir, que tipo el actor militar acá y la sociedad acá, tipo como que uno avanza sobre otro. Hay mucho, no todos obviamente, pero parte de esa sociedad que interactúa, apoya, incluso hasta participa de ese gobierno militar, ¿sí? Por eso es que hablamos de dictadura cívico-militar, ¿sí?
Vamos entonces a hablar entonces de una dictadura, de un estado, de un gobierno de facto, ¿sí? ¿Se acuerdan que el gobierno de facto es lo opuesto al, al gobierno de iure, ¿sí? Un gobierno de facto, una dictadura, pero acá fíjense que se retoma, por eso yo lo expliqué bastante en el golpe del 66, donde dijimos que una de las características es que el poder no se personalizaba. Personalizar obviamente lo ocupan personas, pero como que el poder no está centralizado en una persona. ¿Por qué? Porque si esa persona se cae el gobierno. Si el poder está centralizado en una persona, en ese uno, está acá, cuando se cae porque gobierna mal, porque no sabe manejar la economía, pues el arma lío, se cae se cae el gobierno. Entonces acá se acuerdan que ahí, en el golpe del 66, dijimos que se organiza como la idea de que él era las Fuerzas Armadas las que tenían el poder, las depositarias del poder, y gobernaba un gobernante. En este caso fue Onganía, después fue la NUCE. Bueno, acá vuelve a la misma idea, ¿sí? El Estado, ¿sí? Ese Estado, ese gobierno, el Estado, ese Estado dictatorial, ¿sí? Va a tener un poder supremo, y ese poder supremo va a ser la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? La Junta, espere que quiero ver una cosita, sí. Después, bueno, vamos a explicar bien de qué deriva este nombre y todo eso, ¿sí? Quiénes son, bueno. Lo cierto es que esa junta de comandantes, que ahí es donde estaba el poder, ya fíjense que es de alguna manera un gobierno colegiado, el poder no lo tiene uno, sino que hay un conjunto, ¿sí? Elegía a su vez al presidente, ¿sí? En teoría, los miembros de la junta iban a ser determinadas personas y el presidente iba a ser alguien fuera de la junta, ¿sí? Como para separar las cosas, ¿no? Decir, bueno, el mando máximo es la junta y después se elige al presidente, que va a ser otra persona. Incluso hasta podía ser un civil, se pensó en algún momento. Bueno, ahí lo que terminó sucediendo es que miembros de la junta, además de pertenecer a la junta, ocuparon el cargo de presidente, como que tenían los dos cargos, participar de la junta y presidente, ¿sí? Estos serían los distintos presidentes, hubo 4 presidentes de ese periodo, ¿sí? Jorge Rafael Videla, que fue el primero, ¿sí? El general Viola, Galtieri y Viñone, ¿sí? Son los presidentes elegidos por la Junta Militar. Generalmente se dice Junta Militar sí, pero en realidad es la Junta de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, ese era como el nombre oficial, ¿sí? Entonces, el Estado va a estar en manos de esa Junta de Comandantes en Jefe de la Fuerza Armada. Después vamos a explicar bien quiénes conformaban esa Junta. El periodo obviamente cierra con el retorno democrático. En 1983, es decir, en diciembre del 83, se termina el gobierno de facto y Argentina, hasta el día de hoy, se introdujo en un periodo de democracia. Como justamente, fíjense que el paso de mando se dio en diciembre, se dejó hasta el día de hoy diciembre como fecha de pasaje de mando, hasta el día de hoy, ¿sí? De hecho, cuando fue de Cristina a Macri, el pasaje fue en diciembre, y después de Macri a Alberto, también fue en diciembre del 83, ¿sí? Eso es así mínimamente desde diciembre del 83, que fue cuando se dio el pasaje de este gobierno dictatorial a un gobierno democrático, ¿sí? Desde ahí, bueno, cuando corresponde, obviamente, el pasaje de mando se hace en diciembre, ¿sí? Bien. En realidad las elecciones se hacen en octubre, las elecciones en octubre, y en diciembre se hace el pasaje de mando, obviamente el año que corresponde, ¿no? Porque así se hizo en ese momento. Estoy hablando de este momento, ¿no? Ahora obviamente nosotros vamos a arrancar acá. Bien. Entonces, nos introducimos en el tema de lo que es
si se quiere, no sé si sería como las causas de qué fue lo que pasó. Ya mucho estuvimos hablando, obviamente. Está claro que el escenario de 1975-1976, para que vio el último video, era un escenario bastante caótico, ¿sí? Es verdad que era un momento de la Argentina muy difícil. Uno cree que este es el momento más difícil. Eh, bueno, nada, cuando se desconoce algunas cuestiones históricas, uno tiende como a, no digo sobredimensionar, porque evidentemente no sé si alguien ahora se queda sin trabajo, no es un dato menor, ¿sí? Y tiene que alimentar a su familia, no es una pavada. Es algo muy importante y para esa persona debe ser algo terrible, ¿sí? Eh, pero como estamos hablando en perspectiva histórica, está claro que ese momento de la Argentina, estoy diciendo el 75, 76, era un momento muy complejo, muy difícil de la Argentina, ¿sí? ¿Por qué hablo de un momento muy difícil de la Argentina? Hablo de un momento muy difícil de la Argentina porque había varios elementos de dificultad, ¿no? Eh, económicamente había una situación de caos económico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo el conflicto fue el Rodrigazo, ¿sí? Una alta, muy alta inflación del 183% anual, eh, como que había cierto, después igual esto cuando hablemos de economía lo vamos a aclarar bastante, ¿sí? Eh, por eso lo digo bien por arriba. Había algunos indicadores económicos que llamaban la atención y otros que en realidad eran bastante buenos, ¿sí? Pero bueno, la sociedad prefirió darle visto desde el hoy, ¿no? Como visto del hoy, había indicadores muy buenos de la Argentina, pero como que eso no se le dio tanta importancia y se puso fuerte énfasis en los indicadores negativos. Y es verdad que lo había, obviamente que los había, no son ficticios. Este era un claro ejemplo, el caos económico del Rodrigazo. Estoy hablando acá 75-76. Toda la conflictividad al interior del movimiento nacional justicialista, ese conflicto que había entre izquierda y derecha peronista, enfrentamientos, ¿sí? Entre la fuerza política más importante de la Argentina, porque una cosa es que haya conflicto al interior de una fuerza política que son cuatro gatos locos, y otra cosa un conflicto interior dentro de la fuerza política mayoritaria, ¿sí? De la Argentina. Entonces eso generaba con mucha inestabilidad política en el país, ¿sí? Facciosas como serían luchas interiores adentro, que incluso llevaban muertos, ¿no? Esto ya era. Eh, el accionar de la AAA, ese organismo paraestatal de la Argentina. El organismo paraestatal de la Argentina es un organismo que utilizaba recursos del Estado para eh, asesinar, perseguir, ¿sí? A personas que determinaba la AAA, ¿no? Entonces yo ya tenía un Estado que comenzaba como a perseguir a sus ciudadanos, a asustarlos y en el peor de los casos a asesinarlos. Eh, la crisis de autoridad, ¿no? Otra vez estoy llegando a ese 75, 76, donde, bueno, se pasa de una figura, se piense bien o mal, ¿no? Pero se pasa una figura con cierta autoridad, que era Perón, a María Estela Martínez de Perón, que se encontró directamente con la presidencia, y ella que también corta los vínculos con la izquierda peronista, corta los vínculos con el poder sindical, le comienzan a manejar el gobierno, los miembros de la AAA como López Rega, entonces la figura de ella queda como media desdibujada, ¿sí? Hay claramente una crisis como de autoridad política, a eso me refiero, de autoridad política, y el accionar, obviamente, en un contexto democrático, sí, en un contexto democrático de las organizaciones político-militares como ERP y Montoneros, que ya directamente se habían largado, lanzado, ¿se acuerdan? Bien, perdón, ahí vuelvo, perdón, no, ahí está. En un contexto, digamos, de democracia,
del accionar de civiles que tomaban las armas, ¿sí? En función de determinadas ideologías, ¿sí? Como por ejemplo ERP y Montoneros. Entonces, claramente se estarán dando cuenta que el escenario era muy complejo, ¿sí? Muy complejo. Nos falta una cuestión fundamental, que no la mencioné antes. Medio la mencioné con el Rodrigazo en el video anterior, pero por arriba acá es muy importante. Que acá decir qué es lo que pasó sí, en realidad sí. Sí, veo que me está faltando una. Bueno, a ver, es esta y una más. Que las dos son importantes, ¿no? Las dos tienen que ver con ausencias. Primero, la ausencia de un proyecto político de la oposición. Es decir, que ahí en el gobierno estaba el partido, el Movimiento Nacional Justicialista, ¿sí? El justicialismo, que es verdad que se le, digamos no estaba generando un escenario de estabilidad, ¿sí? No lo estaba generando. Ahora, obviamente la democracia tiene respuesta para eso, ¿sí? Digamos, esto suele pasar, en realidad, suele pasar. Y tanto en Argentina como en Alemania como en Italia, suele pasar. La democracia obviamente tiene en cuenta esa situación. ¿Qué situación? En la cual el gobierno ahí no puede generar estabilidad. Obviamente ahí es donde uno mira, bueno, al partido opositor, ¿no? Es decir, bueno, si vos no podés generar estabilidad, ¿sí? Las elecciones se iban a dar dentro de poco, bueno, esperemos hasta las elecciones y ahí la población decide que si vos no podés generar estabilidad, muy posiblemente la población elija a la oposición. El punto es que era una oposición, estoy hablando de la oposición democrática, ¿sí? De los partidos opositores, ¿sí? De los partidos opositores, ¿sí? De, de partidos políticos opositores, ¿sí? Ahora, porque voy a agregar uno, por eso. Pensé que ya estaba, veo que no. Entonces lo vamos a agregar, ahora lo agregamos, ¿sí? Entonces, era una sociedad en la cual veía que la oposición política no tenía un proyecto, que esto es muy importante, un proyecto en el cual dice, bueno, con esta oposición política, hagamos así, que esto llegue hasta, en el último caso, si se le desborda mal la cosa, que renuncie, convoca elecciones y seguramente el partido oficial va a perder, va a ganar la oposición y la oposición empieza a gobernar y a arreglar la cosa. Bueno, la oposición política claramente no estaba como carente de proyectos, no tenía proyectos como o fórmulas para poder reorganizar económicamente, políticamente y socialmente la Argentina, ¿sí? Más que nada desde lo político y desde lo político, ¿sí? No tenía ahí como un proyecto alternativo, ¿sí? De hecho, es como que en algunos casos hasta como que se corren, como decir, onda, espero que no me elijan ahora porque es un bardo esto. Estoy hablando de los partidos opositores, ¿sí? Es decir, había una ausencia de un proyecto político de la oposición, ¿no? En el cual uno dijera, bueno, a ver, estos que están gobernando no van, bueno, si se les desborda que llame elecciones, si no esperaremos un año y bueno, se votará y obviamente la mayoría va a elegir a la oposición y ahí uno, bueno, ve que en la oposición tienen ya más o menos una idea de cómo encarar la cosa. Bueno, eso no existe. El otro punto, sí, que es el que no está acá, y lo voy a agregar ahora, si ya el año que viene, porque generalmente esto lo decía, es ahora lo vamos a explicar. Sí, esto es muy importante. No sé, seguramente años anteriores como que lo decía, ¿sí? Eh, pero bueno, ya lo dejamos, así ya ustedes también lo tienen, les queda claro.
que acá hay toda una cuestión. Eh, Está claro que los partidos más de derecha, entiéndase derecha como eh, ideológicamente estoy hablando, como un espacio político que te reúna liberalismo económico, ¿sí? Liberalismo económico, ¿sí? Que creo que esto ya a esta altura lo tienen claro, ¿no? Como un espacio político que te junte, digamos, liberalismo económico y cierta conservadurismo eh, desde lo político, ¿sí? ¿Existían partidos con esas dos cuestiones en la Argentina? Sí. Ahora, fíjense que lo aclaro, mayoritario, eran partidos que iban con esas propuestas a las elecciones, es decir, un discurso más liberal desde lo económico y conservador más desde lo político, ¿sí? Eh, Más conservador autoritario desde lo político, iban a las elecciones y sacaban pocos votos. Es decir, eran partidos que con esa propuesta no tenían peso electoral, no tenían peso electoral. ¿Sí? Entonces, lo que no existía en la Argentina era un partido mayoritario de esa derecha, entiéndase las dos cosas que dije antes. Cuando yo digo derecha quiero decir liberal en lo económico y cierto conservadurismo, autoritarismo en lo político. Eran partidos ahí que no sacaban muy poco caudal electoral. Esto es también un signo, porque en muchos países existe esto, es decir, un partido de derecha, liberal conservador, y que tiene cierto peso electoral. Entonces, de alguna manera, juegan las reglas democráticas. ¿Por qué aceptan el juego democrático? Y porque saben que en alguna van a ganar. Obviamente no van a ganar todas las elecciones, ¿sí? Pero tiene peso electoral, es decir, en alguna elección perderá, en otra perderá, pero en la otra va a ganar y gobierna, y bueno, es como que está en el juego electoral, ¿sí? Y por eso de alguna manera acepta la democracia también, ¿no? Porque sabe que, bueno, en este juego está claro que ninguno va a ganar siempre, ningún partido, y entonces yo en alguna perderé, pero en otra voy a ganar. Es cuestión de saber manejarse bien eh, para que en algún momento yo llegue al poder. Ahora, está claro que si vos te presentás a una elección y sacás 2%, en la otra te presentás y sacás un 3%, en la otra te presentás y sacás un 2%, en la otra te presentás y sacás un 5%, y en la elección que mejor te fue con un 8%, y es muy difícil que en algún momento llegues a la presidencia. Es decir, en la Argentina no existía hasta ese momento un partido de derecha mayoritario, entiendas, derecha lo que dije antes, desde lo ideológico, ¿no? Entonces, al estar ausente ese partido, lo que muchos plantean es que, bueno, los actores que tenían esta ideología liberal en lo económico y conservadora en lo político, comenzaron a utilizar a las Fuerzas Armadas como ese representante. ¿Sí? Como que la Fuerza Armada fue el actor que, de alguna manera, ocupó el lugar de ese partido de derecha en el gobierno, porque está claro que por vía democrática era muy difícil que un partido de derecha mayoritario llegara a esa Argentina. Después las cosas cambiaron, ¿sí? Y eso fue posible, ¿sí? Pero en esa Argentina, en esa sociedad, era como muy difícil que una sociedad, esa Argentina de los 60, de los 70, votara mayoritariamente un partido liberal conservador, en forma mayoritaria para que gobernara la Argentina. Entonces, dado todas esas causas, ¿sí? Dado todas esas causas, ¿sí? Esperen que tengo un poquito de toque con la simetría. Bueno, uno de mis toques, no tengo varios, pero este sería uno. Ahí va. Bien, entonces, dado esa situación económica
dado todo esto que fui diciendo, las luchas al interior del partido, la crisis de autoridad, la ausencia de un proyecto político de la oposición, el accionar de la AAA, el accionar de las organizaciones político-militares y la ausencia de un partido de derecha, es que, digamos, las Fuerzas Armadas, yo terminé hablando de esto en el video anterior de Vampa, las Fuerzas Armadas se muestran como una institución apolítica, ¿sí? Como que en teoría no tenía se muestra como una institución que no tiene ideología política, como neutra, ¿sí? Por lo cual no estaba de alguna manera contaminada con ideología política, ¿sí? Era como que esas frases, ¿no? Que a veces, bueno, yo lo que hay que hacer. Y de hecho las Fuerzas Armadas como que comienzan a tener un discurso en el cual culpan a las fuerzas políticas, a todas, principalmente al peronismo y a la izquierda, pero a todas, de esta situación, de todo esto, de la crisis de autoridad, del caos económico, ¿no? Como dicen, bueno, todas las fuerzas políticas son responsables. Entonces, si, digo, esto muchas veces se escucha ahora, y hay que tener, me parece, cierto cuidado con ese tipo de mensajes, ¿no? Porque es decir, bueno, si la cuestión es, todas las fuerzas políticas son responsables, principalmente la izquierda y el justicialismo, pero son todas responsables de que la situación económica esté mal, y la lectura es esa, bueno, entonces la solución no va a venir de una fuerza política. Porque si el causante de, como yo diga, bueno, el caos de la Argentina ahora tiene que ver, y bueno, porque Alberto y esto, y Cristina, y Macri es otro boludo, y así todos. Bueno, si todos son responsables de esa todas las fuerzas políticas, ¿sí? Son responsables de una situación de caos, entonces vos también lo que estás diciendo indirectamente es que la solución a ese problema va a venir por fuera de la política. Si tiene que venir un actor que no sea una fuerza política. Y esto, digamos, la democracia que tanto nos gusta, se basa en fuerzas políticas, no hay otra cosa, digamos, no se creó otra cosa, no sé si capaz a alguno se le ocurre, pero no funciona sin fuerzas políticas. Obviamente que después uno puede crear otra, como uno sí puede decir, mira, estas dos fuerzas políticas son un desastre, hay que crear otra cosa, mejor, bla, bla, listo, eso, bueno, pero eso es entrar en el juego político y en la idea de fuerza política. Eso sí es válido, ¿no? Decir, bueno, che, mirá, las fuerzas políticas que gobernaron la Argentina son un desastre, ¿sí? No es mi visión, pero está bien que alguien lo piense así, ¿no? Diga, mirá, es un desastre. Entonces lo que vamos a hacer es crear otra fuerza y bueno, y competir electoralmente. Y si yo tengo una propuesta buena, la gente me va a votar. Pero fíjense que ahí, en ese discurso, se está cuestionando a las fuerzas políticas en concreto. Yo puedo decir, bueno, el macrismo es un desastre, el Frente para la Victoria es otro desastre, entonces hay que crear otra. Pero fíjense que ahí uno no está cuestionando a la democracia y a las fuerzas políticas, sino está cuestionando a esas en particular. Y vos jugás el juego democrático porque decís, bueno, voy a crear otra fuerza política. Ahora, distinto es decir, las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas son un desastre, ninguna sirve para nada, ¿sí? Como un discurso que quiere más antipolítica, que es muy nocivo. O sea, acá hay obviamente una toma de posición mía, es muy nocivo, porque en realidad, entonces, si ninguna fuerza política puede solucionar o encontrarle la vuelta a un escenario de la Argentina, lo que queda, entonces, es un actor que no sea una fuerza política, y esto implica salir del juego democrático. Que fue un discurso, seguramente mucho de lo que dije les va a sonar como de alguna forma lo escucharon o lo vieron, o en algún meme, o en alguna historia, o en algún, no sé, o en algún lugar, pero ahí funciona mucho con ese discurso que corrió en el 76, es decir, bueno, todas las fuerzas políticas, pues la verdad gobernó el peronismo, estoy hablando del 76, hizo un desastre porque Perón, bla, 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 el radicalismo no le encontró la vuelta, ni Frondizi, ni Ilia, sí, son todos un desastre, bueno, yo soy. Entonces, las fuerzas políticas son todos un desastre. Tiene que venir algo que no esté contaminado ni con el radicalismo, ni con el peronismo, ni con la izquierda. Tiene que venir alguien a arreglar, a reorganizar la nación. Tiene que ordenar este país. Pero no lo va a ordenar ni el radicalismo, ni el peronismo, ni la izquierda, porque todas esas son los que crearon el desastre esto.
esas fuerzas políticas y todas las fuerzas políticas no funcionan. Ese era el discurso. Entonces, si no hay ninguna fuerza política, ahí interviene una corporación. Por eso el discurso, digamos, antipartido político o apolítico, de alguna manera es decir, bueno, si no interviene ninguna fuerza política, tiene que intervenir alguna corporación, porque un perro no vamos a poner en la Casa Rosada. Yo qué sé, alguien tiene que gobernar. Bueno, ahí actúa una corporación. ¿Cuál fue la corporación? Las Fuerzas Armadas. ¿No? Decir, bueno, las fuerzas políticas no sirven ninguna, sí son todas un desastre, principalmente el peronismo y la izquierda, pero todas las demás también. Y nosotros tenemos que reorganizar el país a partir de ordenarlo. Hay que ordenar a esta sociedad, hay que poner orden. Por eso el proceso ¿se acuerdan cómo hablamos? En el 55 se autodenominó Revolución Libertadora, en el 66 se autodenominó Revolución Argentina. El proceso se conoce como, o el nombre oficial de autodenominación fue Proceso de Reorganización Nacional. Proceso de Reorganización Nacional. De hecho, muchos a veces hablan de el proceso, ¿no? La última dictadura la dicen, bueno, el proceso o el proceso militar, ¿sí? Bueno, el proceso, porque fue el nombre que la dictadura se dio a sí mismo. Se denominó el Proceso de Reorganización Nacional. ¿Quién va a ser el encargado de reorganizar? Que esto era complicado, ¿no? Porque en un contexto democrático, un presidente dice, yo acá hay que reorganizar todo, porque todo esto es un desastre, listo, yo presento mi partido, la gente me vota, fantástico. La verdad que es un tipo que reorganiza el país a partir del voto popular, donde la mayoría quiso que lo hiciera, ¿sí? Acá es como un reorganizar el país a partir de una corporación que no surgió de la voluntad popular, que no quiere decir que no haya sectores que lo apoyen, y ahí vamos al otro punto. La sociedad claramente es muy difícil, claro, como fue un golpe cívico-militar, es como difícil decir cuánto de la sociedad, porque en una elección uno tiene como porcentajes, ¿no? Y uno dice, bueno, che, sacaste el 60, sacaste el 40, bueno, uno ahí como que tiene cierta idea. Pero bueno, al ser acá un gobierno de facto uno no tiene tanta idea, ¿sí? Pero bueno, lo que sí podemos decir que hay cierto consenso de la sociedad que no era minoritario, no es que toda la sociedad resistió resistió tipo película heroica a los militares que venían a tomar el poder y se resistió, como que es una mirada un poquito infantil esa, no fue eso así, ¿sí? No fue que tipo, uy, pobre víctima, la sociedad, pobrecita, mirá cómo vienen los militares y toman el poder y la sociedad tipo le tuvo miedo y no. No, hubo sectores de la sociedad que sí, y hubo otros como que, justamente, que es lo que apunta acá, hubo parte de la sociedad que, digamos, que estaba de acuerdo con esta idea de que todas las fuerzas políticas eran, por eso lo menciono, ¿no? Que todas las fuerzas políticas eran un desastre, y que la salida era entonces, si el diagnóstico es que las fuerzas políticas son un desastre todas, ¿sí? La solución de esto viene por fuera de la política, es decir, por un actor corporativo, que son las Fuerzas Armadas. Entonces apoyan. Eso se conoce con el nombre de comportamiento pretoriano, ¿sí? Esta idea de la aprobación por parte de la sociedad de que las Fuerzas Armadas intervengan en la cuestión política interna, incluso ejerciendo el gobierno. No hay como decir, bueno, che, no, las Fuerzas Armadas están para otra cosa, no están para gobernar, no están para tomar decisiones sobre economía, sobre educación, sobre cultura, ¿sí? Sobre las leyes laborales, no, están para proteger al país ante un ataque externo, no. Hay un sector de la sociedad que con esta visión de que todas las fuerzas son un desastre, ninguna sirve para nada, dice, bueno, que vengan los militares y se resuelvan esto. Es un actor que se muestra como apolítico, como sin ideología, como que se muestra como un actor sin ideología, neutro ideológicamente, ¿sí? Que no es ni de izquierda ni de derecha, por lo menos así se muestra, ¿sí? Como un actor sin ideología que, bueno, va a resolver los problemas de la Argentina y va a resolver muchos de los problemas que, en algunos casos eran evidentes, existían, ¿no? Eso es verdad que no era una ficción, ¿sí? Entonces, el comportamiento pretoriano se entiende por esa sociedad que aprueba la participación de las Fuerzas Armadas en la esfera política. Entonces,
está el actor, que son las Fuerzas Armadas, la corporación, que son las Fuerzas Armadas, que se muestra de esa manera, una parte de la sociedad que apoya, después vamos a hablar de la sociedad en sí, pero digamos, en líneas generales apoya, y entonces ahí apoya el desplazamiento en realidad de una presidenta democrática, ¿sí? Porque es verdad que María Estela Martínez de Perón había llegado de manera legítima al gobierno, formó parte de un partido político, se presentó a elecciones y ganó, y fue como vice, y bueno, ¿el vice para qué está? El vice está para gobernar si le pasa algo al presidente, y fue eso lo que pasó, ¿sí? Por eso justamente la Constitución es bastante sabia e inteligente, dice, che, pongamos un segundo por si le pasa algo un primero. Bueno, le pasó, es verdad que no es una excepción que le pase algo al presidente, pero puede pasar, convengamos que puede pasar. Entonces fue lo que pasó, se murió Perón, listo, hay un vice, y ese vice puede convocar elecciones, adelantar las elecciones, ejerce la presidencia, puede terminar el mandato, en realidad es lo que corresponde, que termine el mandato y después se convoca elecciones. Y ella si quiere se presenta y si quiere no se presenta. Bueno, como que hay toda una cuestión y la sociedad dice, no, chavo, ya fue, listo. Y se apoya entonces el golpe cívico-militar que sucedió el 24 de marzo del 76, ¿sí? El 24 de marzo del 76, la dictadura, la Junta de Comandantes en Jefe, anuncia al país que se hacía cargo del gobierno y que había desplazado a María Estela. El golpe fue bastante jodido decir pacífico, pero en realidad fue como bastante ordenado el golpe, ¿sí? Como digamos, no fue una cosa tipo ir a la casa de gobierno y gente en la calle que salió a defender a la presidenta, o a la democracia, independientemente de que sea el presidente que yo voté, ¿no? Si bueno, no, che, yo banco acá la democracia, por más que sea un presidente que no voté, lo salgo a bancar, o lo voté, entonces lo banco, bueno, como que eso no se dio. En realidad, como que fue, como que yo les diga que hoy, ¿sí? Ustedes se enteran a la noche que, como que, bueno, hoy fue un día más, ¿sí? Me levanté, estoy trabajando, después hago tal cosa, miro una peli, algo, un día así, y bueno, ese día fue el golpe. A la noche, ¿sí? A la madrugada, en realidad, la población se enteró que, bueno, María Estela Martínez del Perón ya no era la presidenta y que los militares volvían al poder. Cierro esta diapositiva diciendo algo ya dije en el video anterior, ¿no? La intensidad y la intensidad del proceso histórico argentino, ¿no? Que en el 73 los militares se habían ido abandonando prácticamente el poder porque no podían manejar el país. 3 años después se muestran como esa institución que iba a reorganizar el país, y es verdad que la sociedad, en líneas generales, aprueba eso, digamos, está de acuerdo, ¿sí? Entonces, reorganización de los órganos del Estado, ¿no? El Estado de Derecho, el Estado democrático, y sobre todo con el concepto de república, establece en un gobierno, en un Estado de Derecho, en un Estado donde lo principal es el derecho, el derecho me refiero a las reglas, ¿sí? Donde nadie puede estar por arriba de las reglas, ¿sí? Que eso sería como una base de la democracia, ¿sí? Y de la república, donde establece división de poderes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Y la Junta Militar. Bueno, hay una reorganización. Entonces lo que vamos a hacer en estas 3 diapositivas es qué pasa con el Ejecutivo, qué pasa con el Legislativo y qué pasa con el Poder Judicial. Por eso digo que se reorganizan los órganos del Estado. El Estado está compuesto por esos poderes, esos órganos, ¿no? En un Estado de derecho están los 3, ¿sí? Y el poder está como dividido, por eso tengo 3, que se controlan mutuamente, ¿sí? Para evitar que haya abusos. ¿Qué pasó con el Ejecutivo? Bueno, el Poder Ejecutivo pasó a manos de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? De las Fuerzas Armadas. No, está bien, perdón. ¿Quiénes componían la Junta? Va a ser el órgano supremo del Estado, ¿sí? Va a estar por encima del Legislativo y por encima del Judicial. ¿Quiénes componían la Junta? Las Fuerzas Armadas, hasta el día de hoy, por eso digo Fuerzas Armadas, en plural, porque están compuestas por 3 fuerzas. El Ejército, la Marina y la Aeronáutica, ¿sí? El Ejército, la Marina y la Aeronáutica, por eso digo Fuerzas Armadas, en plural, ¿sí? Entonces,
Cada fuerza tiene un superior, ¿sí? Un comandante, digamos, tiene un superior, ¿sí? Alguien que manda la fuerza. El ejército tiene uno, la aeronáutica tiene otro y la marina tiene otro. Eso es así hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, obviamente, en un estado de derecho, ¿sí? En un estado de derecho, en un gobierno de iure, donde lo que manda es el derecho, la cabeza de todo es el presidente. Ningún militar está por encima, ninguno de los miembros de las tres fuerzas está por encima del presidente, ¿sí? La autoridad máxima por constitución de las tres fuerzas es el presidente. El presidente sería la autoridad máxima de las tres fuerzas. ¿Por qué? Bueno, porque es el que surge de la soberanía popular, entonces manda sobre la fuerza, sobre las tres. Entonces, acá eso se dice, bueno, el superior de cada fuerza va a conformar por eso el nombre, Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, el superior del ejército, el superior de la marina y el superior de la aeronáutica va a formar la junta, ¿sí? Si, no sé, si el tipo se jubila, si el superior de la marina abandona el cargo, se muere, se jubila, bueno, viene alguien que lo reemplaza y ese alguien que lo reemplaza forma parte de la junta. ¿Sí? Forma parte de la junta. ¿Sí? De hecho, hubo cambios al interior de la junta. ¿Sí? El superior de la fuerza era el que formaba parte de la junta. La primer junta de comandantes, ¿sí? Es decir, cuando se realiza el desplazamiento de María Estela Martínez de Perón, los militares toman el poder, la primera composición de la junta va a estar compuesta, se aprenden por favor los nombres, ¿sí? Por el general del ejército Jorge Rafael Videla, ¿sí? Por Emilio Macera, ¿sí? Macera, si no después lo buscan, por favor, ¿sí? Escriban bien los nombres, con doble S, ¿sí? Y por el brigadier Agosti, este era de la Marina, y este de la Aeronáutica, Agosti, ¿sí? Entonces, 1, 2 y 3, ¿sí? Formaban la Junta de Comandantes, que va a ser el órgano supremo del Estado, ¿sí? Poseía las atribuciones, es decir, era el órgano que iba a designar y a reemplazar a los funcionarios del gobierno, es decir, ministros, toda esta cuestión, además del presidente de la nación, es decir, podía designar o reemplazarlo, en el caso de solicitar el desplazamiento del presidente de la nación, ¿sí? Y además va a desplazar a los funcionarios que ocupan cargos electivos en los distintos niveles de gobierno. Es decir, que por ejemplo dice, bueno, el poder ejecutivo digo para que entiendan qué fue lo que pasó en el poder político, ¿no? La Junta toma el poder y hay todos los intendentes, todos, imagínense, los intendentes de todo el país, ¿no? El de San Martín, el de 3 de febrero, pero también el que está en alguna intendencia de La Pampa, en alguna intendencia de Jujuy, en alguna intendencia de Misiones, en alguna intendencia de Córdoba, donde que el tipo había sido elegido por el voto popular. Bueno, la Junta ahí toma la atribución de dejarlo o desplazarlo o reemplazarlo. La mayoría obviamente voló, digamos, los que estaban en los cargos los quitaron, ¿sí? Y ni hablar de los gobernadores de provincia, el gobernador de provincia de Córdoba, de tierra de Santa Cruz, el gobernador de Mendoza, el gobernador de San Juan, ahí todos esos cargos que venían fruto de la elección popular, la Junta dice, bueno, el cargo está ahora en manos de la Junta. Es decir, la Junta te puede dejar en el cargo o quitar del cargo. La mayoría de los casos los quitó de los cargos. Es decir, tipo, firmó una orden y ¿qué pasa con el gobernador de Córdoba que estaba? Chau, vuela y pongo yo uno. ¿Qué pasa con el gobernador de Chaco? Firmo, vuela el que estaba, que había surgido en la elección popular, y yo nombro uno. La Junta, en realidad. La Junta nombra uno. Los nombramientos, ¿sí? Eran un montón de cargos. Imagínense todas las provincias, las intendencias de las provincias, las gobernaciones de las provincias, ni hablar de los ministerios, ¿no? Ministerio de Economía, Educación, bueno, todos esos funcionarios en el que venían, en la mayoría, digamos, como que queda a cargo de la Junta. En la mayoría los desplazaron. Es decir, los hicieron, los quitaron del cargo. Y nombraban a alguien, obviamente. En muchos de esos cargos estaban distribuidos entre las tres fuerzas. ¿Sí? Es decir, bueno, yo qué sé, la gobernación de Córdoba va para el ejército, la gobernación de
Chaco va para la Marina, estoy inventando, sí, pues no recuerdo si era así, pero sí hay como una distribución de cargos entre las tres fuerzas. Y además, algo me falta acá y es muy importante, que, es decir, que eran militares. ¿Sí? Entonces el gobernador de Córdoba va a ser militar, ¿verdad? Pero es verdad que en algunos casos eran civiles. Eran estos civiles que estaban de acuerdo con todo lo que yo dije antes, ¿sí? Con esta idea de que las fuerzas políticas eran, digamos, ninguna servía, entonces como que estaban de acuerdo con que los militares estuvieran en el poder. Porque, digamos, entonces, no sé, voy otra vez a inventar el caso, ¿sí? Pero existieron de este tipo de casos. Y bueno, intendente de San Martín. ¿A quién ponemos en San Martín? ¿Quién está? Bueno, está fulano. ¿De qué? No, bueno, chau, vuela. Pum. Firmo y lo vuelo. Lo desplazo. Ahora hay que nombrar un intendente de San Martín. Y ahí podía ser un militar, pero también podía ser un civil que vos sabías que estaba de acuerdo con el proceso militar. ¿Sí? Entonces era un civil ahí. Repito esto para no entender, como no ver como que la sociedad toda era una víctima. No, la sociedad toda no era una víctima. Porque si a vos estás ocupando un cargo porque estás de acuerdo, digamos, con las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Imagínense que no iban a poner a alguien que estuviera en desacuerdo, ¿no? Bien. ¿Qué pasó con el poder legislativo? El poder legislativo directamente fue clausurado. ¿Se acuerdan que la Argentina es un régimen federal de gobierno, donde vos tenés municipios, provincias y nación? Y en los tres tenés tres poderes. Poder ejecutivo, legislativo, ¿sí? En la provincia tenés ejecutivo, legislativo, judicial, y en la nación tenés ejecutivo, legislativo, judicial. El legislativo fue volado de los tres niveles, tanto a nivel nacional, es decir, el Congreso Nacional, que usted acá ve en una foto, un Congreso Nacional, como los poderes legislativos de provincia, como los consejos deliberantes, todo eso fue clausurado. Se clausuró directamente el poder legislativo. Entonces acá la cuestión es, y bueno, ¿quién hace las leyes? Bueno, ahí la propia Junta asumió las funciones legislativas. Sí, bueno, esto que yo digo, bueno, firmaba una cosa y volaba un cargo. Bueno, ahí yo estoy y establecía las leyes, la normativa, la propia Junta. Por último, ¿sí? Quiero terminar acá y ahí cortamos. ¿Qué pasó con el Poder Judicial? Que acá hay toda una discusión hasta el día de hoy. Con el Poder Judicial, que es muy importante, porque en realidad si el presidente hace algo por fuera de la Constitución, e incluso el Congreso Nacional saca una ley, en la República lo importante es que actúe el Poder Judicial, porque puede decir, mira, esa ley, por más que la hayan votado los legisladores y todo bien, y haya salido votada, aprobada, es contraria a la Constitución. Entonces no corre la ley. Es decir, el Poder Judicial es muy importante, porque es el que puede, es como que él puede meter el freno. ¿Sí? Bueno, acá lo importante es que en realidad, digamos, termino con esto, ¿no? Es como que, entonces, el poder militar, el poder civil, la Junta no avanzó sobre el Poder Judicial, sí desplazó de los cargos de jueces, ¿sí? De jueces tanto de primera instancia como miembros de la Corte Suprema, ¿sí? De distintos tribunales, a quien apartó a los jueces que sabía que le podían jugar en contra con los fallos. ¿Sí? Y acá está la otra parte, dejó de alguna manera en los cargos a los miembros de la justicia que o no iban a decir nada o incluso iban a apoyar o avalar lo que el poder militar hiciera. Y ahí fíjense que ya es una acusación grave, porque obviamente estaban los miembros del Poder Judicial que eran contrarios a lo que querían los militares, pero de alguna manera callaron por miedo, ¿sí? Con lo cual eso sería discutible y en algún punto entendible, ¿no? Que alguien tenga miedo. Ahora, sí es todo un tema el miembro del Poder Judicial, un juez, que firma apoyando algo, no por miedo, sino porque está convencido de lo que está haciendo ese actor militar. Es decir, deja que se haga algo contrario a la Constitución, pero porque está convencido de lo que está haciendo la Fuerza Armada, es decir, porque lo está apoyando. Que fue en líneas generales también lo que pasó con el Poder Judicial. ¿Sí? De hecho, fíjense que no elimina el Poder Judicial, sino que lo deja.
Sí, modifica la composición de la Corte Suprema. Esto decían, bueno, saco de los cargos a los jueces que sé que me pueden jugar en contra la dictadura y deja a otros, ¿sí? Y lo mismo pasó con los tribunales de justicia, ¿sí? Entonces, dado lo que sucedió con el Poder Ejecutivo, lo que sucedió con el Poder Legislativo y lo que sucedió con el Poder Judicial, es que a todo esto además se suma una supresión de los derechos civiles, ¿sí? Y una anulación de los derechos políticos, ¿sí? Entonces, ahí hago un primer corte, ¿sí? En el video, después seguramente voy a subir otro, ¿sí? Así que lo dejo ahí como en suspenso, así ya después vemos el resultado y vemos ahí ya nos metemos en el tema más complejo.